Vamos a tratar de describir, porque un poco estábamos hablando al principio, hay algo que ya todos sabemos, ¿no? Que eh, la inteligencia trabaja, los estados, y no solo los estados, las corporaciones, y esto creo que es un tema que hay que tenerlo muy presente, trabajan sobre los individuos, que reclutan, que se hacen acciones, eso lo sabemos ya todos, ¿no? Pero a veces nos preguntamos cómo funcionan los mecanismos de control de masas, ¿no? ¿En qué se basa para hacer eso? Y bueno, vamos a tratar de explicar algunos de los principios más básicos. Obviamente, si hay psicólogos o gente que le guste la psicología y que tiene una mente abierta, es un tema para que después lo empiecen a estudiar más técnicamente, más en profundidad, porque obviamente yo lo hablo como un profano, ¿no? Pero me parece que es bueno olvidarse un poquito de lo que enseña la facultad, del psicoanálisis y todo, y ir un poquito más profundo, porque hay cosas que realmente son muy pesadas, que se usan y que funcionan. Lamentablemente para todos nosotros funcionan. Que Occidente está en un proceso de psicosis colectiva, yo creo que ya es indisimulable, ¿no? Vamos a ir definiendo algunos términos. Psicosis, ¿qué podemos definir como psicosis? Para que todos vayamos hablando lo mismo, porque con los términos en general de psicología los usamos mucho y los usamos a veces sin rigor técnico y cada uno le da un significado diferente. Entonces después no nos vamos a poner de acuerdo en el proceso. Psicosis es un trastorno mental en el que una persona pierde el contacto con la realidad. Estamos pensando en Occidente, ¿no? Produce alucinaciones, si esto lo estamos pensando obviamente en un caso individual, alucinaciones, se perciben cosas que no están presentes, se escuchan voces y se ven cosas que no existen, puede haber delirios, creencias falsas y fijas que no se pueden cambiar pese a la evidencia en contra de lo que está pasando, y hay un pensamiento desorganizado, una dificultad para pensar de manera lógica y coherente. Teniendo en mente eso, eh, sabemos que bueno, las causas de la psicosis pueden variar e incluir trastornos después psiquiátricos como la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, consumo de sustancias, lesiones cerebrales y factores médicos. Son las cuestiones que pueden llevar a ese proceso de psicosis. Teniendo en cuenta lo que es la psicosis entonces, y que creo que se adapta muy bien a lo que estamos viviendo hoy en Occidente, a muchísimos de los individuos que viven en Occidente, eh, podemos utilizar un término que tal vez se haya más político, que es la psicosis colectiva. Algunos le llaman histeria colectiva. ¿Qué es la psicosis o histeria colectiva? Bueno, es algo que ocurre cuando un grupo de personas experimenta simultáneamente síntomas psicológicos similares, ¿no? Generalmente son síntomas de miedo, de ansiedad, de paranoia, a menudo desencadenados por un evento, rumor o creencia compartida, ¿no? Eh, las características de la psicosis colectiva es propagación rápida, se extiende a través de un grupo, de una comunidad o de una sociedad, el miedo proporcionado el miedo desproporcionado basado en una amenaza percibida que puede ser real o imaginaria, y el comportamiento irracional de personas que actúan de manera como no lo harían habitualmente, ¿no? Debido a una influencia emocional colectiva. Sobre estos técnicos podemos empezar a ver hechos concretos, puntuales de psicosis colectiva, pero también los podemos aplicar también a un proceso más lento que hoy tal vez estamos viviendo, porque si hablamos de la propagación rápida de un miedo desproporcionado con lo que está pasando y un comportamiento sobre todo irracional, encaja mucho sobre lo que está viviendo la sociedad occidental. Un ejemplo de esto, que es el más recordado probablemente, fue cuando en 1938 Orson Welles imaginó La Guerra de los Mundos, un programa de radio que simula, él genera un programa de radio. La radio en ese momento, pongámoslo en contexto, para los más jóvenes sobre todo, la radio era
un espectáculo, una forma de transmisión revolucionaria que estaba cambiando la realidad de los hogares, en este caso en Estados Unidos, que es donde sucedió, y que tenía una gran influencia, mucho mayor que la que tiene ahora, porque hoy la comunicación se subdividió en múltiples factores, ¿no? En 1938 Orson Welles imagina un hecho y lo relata como si fuera verdad, que era la guerra de los mundos, donde cuenta que, bueno, empieza a hablar en tiempo real como si se estaría invadiendo los Estados Unidos y lo estarían invadiendo alienígenas. Eso produjo oleadas de pánico en los Estados Unidos hasta el punto de que hubo gente que se suicidaba por esa cuestión. Y eso demostró la potencialidad y cómo se puede influir sobre la psiquis colectiva a través de algún tipo de acción, generando un proceso de psicosis. Esa psicosis o histeria colectiva es lo que generó Orson Welles, probablemente, imagino, no con la intención de producir lo que realmente produjo, aunque hay muchos que dicen que sí, que en realidad Orson Welles en realidad era parte de un proceso de experimentación. La psicosis afecta a un individuo y está relacionado con los trastornos psiquiátricos, pero la psicosis colectiva afecta al grupo y está relacionado, más que con trastornos psiquiátricos individuales, con fenómenos sociales y culturales. La psicosis individual tiene causas neurobiológicas, como decíamos, psicológicas, médicas. La colectiva, la psicosis colectiva, se desencadena por factores sociales, rumores, eventos traumáticos o histeria grupal. Ya creo que más o menos se van a ir percibiendo para dónde estamos yendo, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo en Occidente una psicosis colectiva, claramente afectada precisamente por todos estos y muchos otros factores que vamos a ir viendo. Pero queríamos ver desde el punto de vista de la psicología cómo se entiende esto, porque después es lo que los grupos de poder van a utilizar en contra de las sociedades. Van a utilizar mecanismos que efectivamente existen y que están comprobados que funcionan. No es imaginación, no son teorías de conspiración, sino son hechos reales, que a veces se intenta desviar la atención diciendo esto es una teoría de la conspiración, pero en realidad no es una teoría de la conspiración, sino precisamente lo que se busca es alejar a la opinión pública de lo que puede estar pasando. ¿Cómo se puede generar esto? ¿Qué desencadena el proceso de psicosis colectiva? Y acá creo que vamos a empezar a entrar en lo más jugoso, que es el estrés generalizado. Las situaciones de incertidumbre o crisis, que puede ser una pandemia, no sé si les suena, pueden ser guerras, pueden ser colapsos económicos, producen en la gente un estrés psicológico intenso. Por eso no es raro que todos hablemos de que estamos estresados, vivimos bajo presión, que la gente no es feliz, que le cuesta encontrarle un sentido a las cosas, que está desanimada, porque todo esto se produce porque estamos bajo un estrés constante, que está generado ex profeso, para crear las condiciones para poder luego manipular la sociedad. Esto no quiere decir que solamente sea una gran puesta en escena. Por supuesto que hay hechos reales, guerras, puede haber enfermedades masivas, puede haber colapsos económicos que se produzcan por otro motivo, pero también pueden ser inducidos con un objetivo determinado. Nosotros a veces lo sabemos esto intuitivamente, cuando decimos, lo hicieron eso para obligarte a hacer tal cosa, pero nos falta entender, yo creo a la mayoría por lo menos, el mecanismo como esto funciona. ¿Qué es lo que produce ese estrés generalizado? Agota la capacidad de las personas para razonar y las hace más propensas a aceptar narrativas irracionales o conspirativas. Bueno, claramente, yo los pongo a una sociedad bajo presión, generando todas estas situaciones, ¿y qué es lo que produjo en la gente? Esa reacción de incapacidad para pensar con claridad. Segundo punto, presión social.
Cuando los miembros de un grupo se ven influenciados por las creencias o acciones de otros, se genera el efecto manada. Esto también lo conocemos. Lo que estamos tratando es de sistematizar el proceso. Las personas pueden adoptar actitudes extremas, creer en rumores infundados o participar en comportamientos colectivos, como puede ser saqueos o pánico masivo. Recuerden cómo se han dado determinados procesos, inclusive por ejemplo en Argentina en el 2001, como cuando se intenta inducir un cambio político, se recurre precisamente al efecto manada para generar políticas que se retroalimentan con el tema de los saqueos. Tercero, propaganda y desinformación. La información falsa o exagerada, especialmente a través de medios de comunicación, redes sociales, puede intensificar la ansiedad colectiva. Cuando uno genera noticias alarmistas o rumores de peligros inminentes, se amplifica el miedo. Bueno, hay innumerable cantidad de ejemplos. Podemos pensar en la cuestión de este experimento social que hemos vivido en la primera década, comienzo de la primera década de este siglo, donde se ha encerrado a toda la población con noticias que eran prácticamente apocalípticas. Cuarto punto que se utiliza para generar la psicosis colectiva: aislamiento y sensación de vulnerabilidad. Cuando las personas se sienten aisladas o indefensas frente a algo externo, como puede ser una epidemia o un desastre natural, son más propensas a tener reacciones irracionales. El aislamiento físico o emocional refuerza la tendencia a aceptar colectivas sin cuestionarlas, narrativas colectivas sin cuestionarlas. Es decir, nos quieren imponer un discurso, y una forma interesante e importante de hacerlo es a través del aislamiento físico o emocional. Bueno, por primera vez yo diría, con la cuestión de la pandemia, vivimos un proceso de aislamiento colectivo mundial. Y esto también vuelve a encajar en los argumentos que estamos desarrollando, cómo inducir una psicosis colectiva. Simbología y liderazgo. Los líderes carismáticos o narrativas simbólicas poderosas pueden unificar a las personas bajo una creencia común. Ahí aparecen sectas religiosas, movimientos apocalípticos y llamados a la acción. Bueno, esto también lo hemos visto en determinadas situaciones y en determinados ámbitos, donde se recluta gente precisamente a través de estos mecanismos. Los eventos desencadenantes de este proceso pueden darse a través de un evento dramático o traumático, como puede ser un atentado, una catástrofe natural, un cambio de condiciones políticas muy radicales o tal vez una pandemia. Y eso puede funcionar como catalizador del proceso que se fue generando con la coacción de todas estas prácticas en conjunto. O sea, una vez que se va creando las condiciones, se hace falta una chispa inicial para este proceso, y eso puede ser ese evento que estamos mencionando, que induce una respuesta colectiva que amplifique el evento, y se puede salir de control si no hay fuentes confiables de información que contrarresten el pánico. Por eso genero el proceso de estampida y luego lo conduzco hacia donde quiero a través de las únicas fuentes de información que pueden ser confiables. Por eso la disputa tan importante en las situaciones de crisis como la que hemos vivido y como las que vivimos siempre, del control de la narrativa. Porque una vez que generé el estado de excitación psicomotriz en la gente, yo necesito conducirlas hacia algo que no sea dañino para mis intereses o que sirva a mis intereses. Entonces ahí es donde yo hago este juego. En las últimas décadas hemos sometido a constantes métodos de, yo diría en las últimas décadas, ¿no? Estamos hablando, no hay un punto de partida, porque es un proceso que se ha venido dando tal vez en el último siglo con más intensidad, pero si calculamos los últimos 30 o 40 años, vamos a ver una enorme presión con distintos hechos. Por ejemplo, miedo al terrorismo,
el espectáculo que fueron las Torres Gemelas, por ejemplo, ha alimentado esa cuestión. Los problemas económicos y financieros constantes, las crisis bursátiles, las amenazas de crisis, los rumores de desocupación, destrucción del empleo y demás, el temor a la desocupación que genera esto, el miedo a las enfermedades, bueno, constantemente el anuncio cíclicamente de que se genera una nueva pandemia, que va a venir una nueva pandemia, que ya pasó uno pero va a venir otra, es constante. Me llamó la atención el otro día, estaba en la sala de un centro clínico y estaba la propaganda, una propaganda de un laboratorio y hablaba de una recomendación, hacían a la población en general, en un centro sanitario, para que se vacune con fiebre amarilla si se iba de vacaciones a Brasil. Bueno, en Brasil, yo he estado un millón de veces en Brasil, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, aprovechando eso, se está instando a que la gente se vacune contra la fiebre amarilla. No sé cuán necesario era esa vacuna para la gente, seguramente para el que vende la factura, para que la factura a la vacuna, ese sí será necesario, ¿no? El miedo al encierro, rumores de una guerra nuclear, como está sucediendo ahora, situaciones de violencias reales o imaginarias, a veces que se cuentan, liderazgos alarmistas, como pasa con muchos líderes europeos en la actualidad, y la sensación que todos tenemos de inutilidad en lo que hacemos. O sea, no hay esfuerzo que podamos generar para que se produzca un cambio positivo en la situación. Todo esto es lo que genera esa construcción que luego deriva en ese proceso de psicosis colectiva que es canalizado por los poderes mundiales, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia ideas y teorías sobre el control social y manipulación psicológica masiva, y que lo relacionan con olas de terror para crear, para moldear mentalidades colectivas. Y esto es una cosa para tener en cuenta, porque las estructuras de poder, las élites, pueden generar situaciones de miedo o ansiedad colectiva para influir en el comportamiento y en las creencias sociales. Ha sido conocido Noam Chomsky, Naomi Klein también, en el análisis básicamente del control social, las estrategias que se pueden utilizar para moldear percepciones y decisiones públicas y demás, ¿no? Entonces lo interesante es que creo que esto más o menos ya está consensuado de alguna manera. Están todos de acuerdo que se pueden generar olas de terror para moldear, pero nunca nos preguntamos por qué esas olas de terror funcionan. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que buscan con la ola? O sea, sabemos el efecto que quieren, presionar sobre la opinión pública. Ahora, ¿por qué la opinión pública es sensible a la ola de terror? Recién vimos cómo la presión lleva a la incapacidad de razonar y de entender los procesos y atender reacciones que nos hacen fácilmente manipulables. Bueno, el concepto de ola de terror tiene otras aristas que también son buenas analizar, ¿no? Ola de terror se asocia con la creación de crisis recurrentes. Para hacer esto se generan situaciones de amenazas reales o percibidas. O sea, la amenaza puede existir, ser concreta, pero también puede ser imaginaria. Como decíamos, va a venir una nueva pandemia. ¿Es real o imaginaria? Por ahí es imaginaria, por ahí no hay nada que nos indique eso. Pero si la perseguimos como real, con eso alcanza. Vamos a tener una invasión alienígena. A nosotros nos puede parecer una estupidez, pero hay mucha gente que esto realmente le preocupa. Va a venir un apocalipsis. Eso también preocupa. Entonces son situaciones que lo importante es que alteren la percepción de seguridad de la población. No importa tanto si son verdaderas o no. Si son verdaderas, bien, y si no son verdaderas, con que la gente crea que son verdaderas, es suficiente. Esto lleva entonces a la gente a que acepte restricciones o medidas extremas para buscar su protección. Por ejemplo, hay una ola de terrorismo
entonces tenemos que revisar a todos los pasajeros en los aviones, porque en cualquier momento nos explota un avión y nosotros o nuestra familia, nuestros seres queridos, pueden ser víctimas de un atentado salvaje. Entonces ahí aceptamos que nos escaneen el rostro, que tengan nuestras huellas dactilares, que tengan nuestros perfiles antropomórficos, que nos saquen sacar los zapatos, que nos saquen sacar los cinturones, que nos revisen todo el equipo. Todo porque por un bien mayor, por la seguridad. Y generó la cuestión de la inseguridad a través de un acto terrorista espectacular, como pueden ser la voladura de las Torres Gemelas. Bueno, claramente luego cosechan eso en decir, bueno, acá la solución es tomar este tipo de medidas restrictivas y la sociedad bajo estrés acepta esas medidas. Esto es algo que ya se ha discutido en su momento, cuál era la intención de quienes impulsaron estas políticas y cómo se habían basado en los hechos del 11S para seguir adelante en eso. Y creo que esta política siguió en muchos lados y se repite muchas veces, y a veces se repite en el día a día. Nosotros sufrimos, podríamos decir que es una vejación constante. Deje el celular, no puedo mandar un mensaje en un banco, por ejemplo. ¿Y por qué no? No, por cuestiones de seguridad. Todo se invoca la cuestión de seguridad, pero la realidad es que eso no está probado que produzca ningún tipo de soluciones. Y de hecho, por ejemplo, nos aumentan, yo el otro día lo mencionaba, exponencialmente las cámaras de vigilancia. Hay cámaras de vigilancia por todos lados. Nunca el mundo fue más inseguro que ahora. Nunca uno corrió más peligro saliendo por las calles que ahora. Y sin embargo estamos mucho más controlados que antes. Y la gente no protesta, es al revés, exige más cámaras, exige más vigilancia sobre sí misma y sobre otros, creyendo que eso es algo bueno. Bueno, evidentemente esa creación cíclica, circular, ha conseguido ese efecto que permitió la implantación de determinadas políticas. Porque lo que consiguieron fue bloquear la capacidad de razonar. Uno no le puede decir a una persona común, no, pero las cámaras te las pusieron para vigilarte a vos, para evitar que haya protesta. Te lo ponen porque, por ejemplo, si hacemos dinero electrónico, porque pueden rastrear tus movimientos, te van a poder presionar en el futuro para que hagas o dejes de hacer las cosas. No, eso es todo por seguridad. Y la gente se cerró la persiana, no escucha más. ¿Y por qué no escucha más? Porque le bloquearon esa capacidad de razonar y ese fue el objetivo. Y si esto uno lo combina con el embrutecimiento que tiene la sociedad en general, la caída del nivel educativo, pero no solo la caída del educativo formal, la caída del nivel de conciencia natural. En otras épocas se vivía una cadena de experiencias donde los mayores se las transmitían a las generaciones nuevas, que estos no tenían que comprobar determinadas cosas, ya sabían que eso no funcionaba porque sus mayores se los habían contado. Los más jóvenes confiaban en la experiencia y la sabiduría de los mayores, y eso lo rompieron. Al romper esa cadena ya no hay esa transmisión de conocimientos, y esto sumado al problema de la educación formal termina siendo un molde de estupidización colectiva que con las técnicas de bloqueo que estábamos mencionando antes generan lo que hoy estamos viendo, donde el país se derrumba y dice, pero nadie reacciona, donde Alemania está por entrar en una guerra nuclear con Rusia y dice, ¿y qué pasa con la sociedad alemana que no reacciona? Porque están bloqueados. ¿Por qué están bloqueados? Porque han sido sometidos a este proceso. Hay un ciclo de miedo que se propaga de manera estratégica y repetitiva cuando hablamos de olas de terror. Cuando la ola de miedo disminuye, se introduce una nueva crisis para mantener siempre a la población en estado de alerta. Y esta es otra de las claves. No podemos dejar que se relajen mucho tiempo, pero necesitamos dejar periodos intermedios de relajación. O sea, es intensidad, relajación, intensidad, relajación, intensidad, relajación. Por eso vienen olas
No es algo que viene seguido y es una presión constante. Es una presión que en algún momento afloja y luego vuelve a intensificarse. Ese proceso es lo que se utiliza para reforzar ese ciclo de miedo. Para de esta manera poder moldear la opinión pública utilizando ese discurso de miedo sobre las personas más receptivas a las narrativas. Muchas veces van a ver que bueno, te tenés que poner tal cosa para mantenerte saludable. Y la mayoría de la gente te dice, sí, porque esto me lo recomendaron, porque claro, está inmersa en el terror que le generaron. Y siempre aparece alguno que dice que no. Bueno, esa selección también es importante. Ir seleccionando los discursos de aquellos que son más sensibles, no de los menos sensibles. Los que dicen, no, yo no me pongo nada porque esto es falso, porque acá no me probaron nada, ese tipo va a ser aislado del discurso y se va a magnificar el discurso del que sea alarmista, porque lo que necesitan es ese discurso para crear la sensación de que las autoridades o las instituciones, pueden ser autoridades públicas o privadas, porque el concepto de autoridad también puede remitirse a lo que es una corporación que produce determinado bien o servicio que es útil para ese proceso. Cuando uno genera eso, lo que genera es la legitimización de las decisiones políticas, económicas y sociales que van a tomar esas personas. Hay bases psicológicas que me gustaba también analizar sobre esto para que se vaya teniendo todo el concepto general. Es que el miedo tiene un impacto muy profundo en la psicología colectiva. Genera un pensamiento irracional. Como mencionábamos antes, bajo la situación de estrés, las personas tienden a buscar soluciones rápidas y seguir figuras de autoridad. Que eso es básicamente lo que el poder empieza a buscar. Sea el poder, vuelvo a insistir, estatal o privado, porque uno de los grandes problemas que hay es que los que denuncian estas cosas siempre se refieren al Estado. El Estado puede hacer esto, es un poco la política orwelliana, el Estado le presiona, pero la realidad es que vemos que quienes toman estas medidas son empresas privadas, los que ponen los mecanismos de seguridad que decíamos, los que venden las soluciones mágicas, los que promueven todo ese tipo de cosas, son corporaciones privadas, no es el propio Estado el que lo hace. Y cuando lo hace el Estado, lo hace con personajes que están al servicio de las corporaciones. Hay que aplicar determinada cuestión porque es favorable para la salud de todos. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo un personaje que está ligado a la industria del sector, que probablemente sale de esa industria o que recibe apoyos financieros para ser muy proactivo en su posición, ¿no? También hay un conformismo social, porque el miedo genera uniformidad y reduce la disidencia. Cuando hay una situación de terror, de pánico inducido, la misma sociedad funciona como un retén para aquellos que son díscolos. Es decir, si la gente, recuerden esta época que estábamos mencionando, que no la quiero decir tan explícitamente para evitar que me bloqueen el programa. Cuando estábamos bajo presión y que estaba el miedo y era todo terrible, ¿qué era lo que pasaba? La propia sociedad impulsaba a tomar determinadas medidas. Y científicamente era una burrada ponerse un trapo cubriéndote en la cara, creyendo que de esa manera se iba a conseguir inmunidad ante la exposición a una enfermedad. Claramente, como lo aplicaba la gente, no servía. No servía porque el método estaba mal empleado, no había rigurosidad, no estaban dadas las condiciones y porque aparte no se podía practicar constantemente. Eso es para un uso restringido en un área determinada, con determinadas condiciones, para usarlo. Pero hasta los propios profesionales de la salud inducían a hacer esto cuando ellos mismos sabían que no era. No tomaban ni conciencia. Y mucho más quedaba para cualquier vecino que te veía en la calle y te retaba y te acusaban de ser poco solidario con los demás y de ser un peligro para el resto de la sociedad. Es decir,
uniformidad de pensamiento y además reducía la disidencia. El que quería oponerse a eso era por la misma masa oprimido. Y es interesante considerar que los mensajes apocalípticos tienen más convicción cuando se producen en el contexto de una amenaza. Entonces, generar ese clima era claro. La alternancia de ciclos de estrés y relajación para influir en la voluntad de las personas es una táctica conocida, ampliamente utilizada en el ámbito de la psicología y el control social y en lo que es manipulación psicológica. Los ciclos son utilizados para desgastar emocionalmente a los individuos, debilitando su capacidad de resistencia y facilitando su conformidad o sumisión. Las explicaciones son psicológicas y sociales y son sólidas, ¿no? El estrés agudo y prolongado, vamos a entender por qué se produce esta necesidad, por qué no someter una presión constante, porque es más efectivo este zigzagueo que decíamos. El estrés agudo y prolongado produciendo situaciones de estrés que generan un estado de alerta o desgaste psicológico, pueden estar asociadas a crisis o amenazas, ya vuelvo a insistir con este concepto, sean reales o percibidas, y generan una incertidumbre constante. En esta etapa, o sea, del estrés constante, de la presión explícita, las personas están en un estado de lucha o huida, buscando por las soluciones para sobrevivir o aliviar el malestar. Es decir, cuando en el momento que yo estoy bajo estrés, estoy intentando encontrar una solución. Y esto produce un desgaste psicológico, pero por otro lado me mantiene en un estado de mucha alerta. Pero luego viene el periodo de relajación temporal, porque cuando esa presión extrema disminuye, pareciendo que la crisis se había resuelto, la gente experimenta alivio y relajación. Y este periodo de calma temporal genera una situación de dependencia hacia la fuente que resuelve la crisis, reforzando la percepción de autoridad de esa fuente. Es decir, si hay algo que me presiona, sigamos con el mismo ejemplo, que yo tengo que tomar determinadas medidas, inyectarme determinadas cosas para yo estar sano y poder enfrentar eso que me presentaban como una amenaza apocalíptica. Y de golpe me dicen, esto mejoró. ¿Vieron? Esto dio resultado. ¿Qué es lo que hace? Que hacen que yo automáticamente me alinee con ese pensamiento y diga, bueno, entonces estas autoridades que a mí me dijeron que haga tal cosa tenían razón, porque ahora esto está cediendo. Y hace que yo me relaje en esa posición. Pero luego el ciclo se va a volver a repetir. Va a venir una nueva ola. ¿Se acuerdan que había una ola? Bajaba, venía una nueva variante con otra cepa y venía otra ola. Bueno, producía este efecto. Yo no sé si lo hacían a propósito o no, pero bueno, el efecto lo producían igual. La reintroducción entonces de un nuevo ciclo de estrés produce un nuevo periodo de tensión y luego otro periodo de relajación posterior, y eso lo que hace es aumentar la vulnerabilidad emocional de las personas y la capacidad cognitiva. Es decir, uno entiende menos lo que pasa y se pone vulnerable. Por eso la gente se ponía tan nerviosa, por eso se ponía tan tensa. Por eso hay gente que psicológicamente lo resistía mejor y la veías entera. Y había gente que se desmoronó porque eran más débiles psicológicamente. No aguantaron la presión, la relajación. Ese ciclo los fue erosionando, produciendo un agotamiento emocional, un agotamiento mental, reduciéndole sus capacidades críticas y su resistencia psicológica. O sea, este proceso fue minando a los sujetos más débiles. Nosotros lo veíamos, había gente que estaba verdaderamente desesperada. Y cada vez que hay una crisis así, uno nota eso. Y lo nota en el día a día, porque como los ciclos, las ondas de crisis en distintas áreas se superponen, y cada uno está viviendo en lo personal una crisis por algún motivo, lo que se produce es ese impacto psicológico, y por eso la gente después se siente desmoralizada. Cuando uno dice, bueno, pero se lo ve derrotado, se lo ve preocupado, se lo ve estresado, se lo ve conflictuado, se lo ve todo eso, porque desde el poder se indujo que la sociedad se sienta así. Eso es lo que a veces la gente no entiende, y obviamente es lo que no entiende el psicoanálisis, que lo
busca en un problema individual, cuando en realidad es algo, es una psicosis colectiva que se produce desde el poder. Desde el poder se inducen esos cambios con el objetivo de controlar y manipular a la población. Y después uno cree que no, el problema es porque yo cuando era chiquitito mi mamá no me deja. No, no, no es cierto. Eso puede influir en algún caso, de alguna manera, es otra discusión. Pero en líneas generales, la desmotivación que vive la sociedad y que la lleva a esta falta de rebeldía, esta apatía, me da todo lo mismo, tiene que ver precisamente con la presión psicológica que se ejerce en estos campos. Esta situación, no visible porque los medios de comunicación, todos conspiran para que esto no sea un tema público y se lo trata de conspiranoico, el que lo señala, apunta a esa cuestión, al agotamiento emocional, alternando el estrés y la relajación para desgastar la capacidad de resistir de la gente. Esto produce entonces una indefensión aprendida, donde las personas sienten que ya no tienen control de la situación y dejan de resistir, que es el objetivo final. Esto se puede hacer cuando uno quiere doblegar a una población en particular, a una persona en particular, porque uno tiene un Estado, ha capturado un prisionero y quiere sacarle información o quiere mirarle la conducta o lo que sea. Eso es lo que yo mencionaba la otra vez, lo que sucedía con los estadounidenses que caían en Corea del Norte. Eran atrapados, se los sometía a estos procesos y se los devolvía quebrados. Bueno, Occidente aprendió las mismas técnicas y las utiliza también, pero la diferencia es que no es contra un individuo, lo hace contra una sociedad entera. Y ese es el caso, el que a nosotros nos preocupa ahora. El estado de vulnerabilidad cognitiva se produce entonces bajo estrés. Y ahí sí, en la situación de estrés, el cerebro lo que prioriza es la supervivencia inmediata y reduce la capacidad de pensar críticamente. Durante la relajación, el alivio temporal genera complacencia o dependencias a figuras o sistemas que generan la protección, y el conjunto lo que genera es confusión emocional. De alguna manera un poco de síndrome de Estocolmo. Por eso la gente termina siendo manipulada y muchas veces amando a sus propios opresores sin darse cuenta de lo que está pasando, porque le generaron esa confusión, le mezclaron las emociones y le eliminaron su capacidad de razonar. Los cambios frecuentes entre estrés y relajación pueden producir incertidumbre y aumentar la susceptibilidad a ser manipulados. Este estado emocional confuso dificulta tomar decisiones autónomas o resistir influencias externas. Bueno, así funcionan las sectas. Es el caso donde hasta hace un tiempo atrás se podía ver más fácil, hoy ya no. Porque fíjense que ya no se habla de sectas, pero hace algunas décadas atrás se hablaba mucho de cómo funcionaban las sectas y había siempre algún experto explicando los mecanismos. Y básicamente era esto. La secta lo que hacía era quebrarte, aislarte, presionarte, maltratarte, aislarte sensorialmente, y todo eso iba quebrando y minando la voluntad de las víctimas que la secta capturaba, y esa gente después terminaba amando a sus opresores, y lo hacían porque habían aplicado estos mecanismos. Y a veces no tiene nada que ver el grado de erudición, porque esto le podía pasar a alguien muy pobre, pero le pasaba muchísimas veces a profesionales, porque como básicamente las sectas buscaban muchas veces obtener recursos económicos, bueno, se buscaba un target, un blanco de gama media o media alta o alta. Control social. En los contextos políticos, los ciclos de crisis, por ejemplo, amenazas de guerra, ataques terroristas, pandemias y demás, son seguidos por un periodo de calma, que pueden ser utilizados para justificar las restricciones de libertades o consolidación del poder.
Este patrón genera la dependencia hacia las autoridades, que son quienes van a aportar las soluciones. O sea, lo mismo que producen de alguna manera a título individual que veíamos, también se produce a nivel colectivo. La sociedad en general también funciona de esta manera. Estas técnicas son los que a veces se han ya conocido como lavado de cerebro y que se utilizan para minar la voluntad de los individuos y facilitar su reprogramación mental. Y esto también existe. El otro día dimos algunos casos de ejemplos que hemos visto todos en la televisión, pero que no lo asociamos a esto, o poca gente lo ha hecho. La propaganda juega también un papel clave en esto, ¿no? Como venimos de tiempo, tengo que poner un poco más. La propaganda refuerza esta metodología, aumentando la presión sobre el individuo, desinformándolo y produciéndole mayor estrés anímico. Como el conocimiento del objetivo y el reconocimiento de un patrón puede quebrar la lógica de la manipulación de masas, se busca una mutación constante. Es decir, yo no fijo un problema y lo mantengo, porque en algún momento el propio individuo, la propia sociedad, empieza a entender esto, a darse cuenta que hay un patrón de conductas que se están utilizando para intentar manipularlo y puede haber una rebelión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cambio el objeto. Esto, por ejemplo, lo vemos con la promoción de ideas woke y luego con la promoción de ideas anti-woke por la misma gente. ¿Por qué hacen eso? Porque en realidad cuando uno identifica el patrón, que esto es una barbaridad lo que se están diciendo del feminismo y todas estas cuestiones, se vuelca a buscar una solución y ahí aparece ellos mismos diciendo lo contrario, pero en realidad los dos obedecen a un mismo patrón de conductas individuales que validan la jerarquización en función del dinero en la sociedad actual, rompiendo lo sacralizado y demás. Toda esta cuestión de oscilación requiere una mutación permanente para que no sea tan fácil identificar el problema. Y de esa manera poder ir consiguiendo un cambio permanente que no permita comprender el fenómeno tan fácilmente. Esto se complementa con el aislamiento social de la familia, de los amigos y de la comunidad. El aislamiento de los individuos de la comunidad o de la familia es una estrategia habitual de manipulación utilizada tanto en sectas como en regímenes autoritarios o a veces en otros que aparentan no serlo pero lo son en el fondo. Incluyen dinámicas de abuso emocional e inclusive estrategias de control social. Este aislamiento debilita el apoyo emocional, social y cognitivo del individuo, haciéndolo más susceptible a la influencia de quien lo manipula. Los efectos del aislamiento en la manipulación de masas, entonces, son una especie de reflejo de lo que pasa en forma individual. La pérdida del apoyo emocional y social se produce cuando se desconecta a las personas de las redes de apoyo, familias, amigos, comunidad, y se elimina entonces la fuente de validación emocional y resistencia crítica. Hacen que entonces que sean más dependientes del manipulador o del grupo que está ofreciendo esto y le generan una situación de pertenencia. Por eso ustedes van a ver que situaciones extremas como el feminismo, ¿qué es lo que hace? Rompe las redes familiares, promueve la rebelión contra los padres, contra los hermanos, contra los amigos, contra la comunidad, porque todos son opresores. Estoy en el feminismo, pues elijan el que quieran ustedes. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Yo te creo hermana, somos sororas, vení con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí le ofrecen la sensación de permanencia. Primero lo aislaron, le rompieron los lazos comunitarios y familiares y después le ofrecieron una solución. De esa manera lo que generan entonces es una vulnerabilidad psicológica que apoyada en la soledad y el aislamiento llevan a sentimientos de desesperanza, de ansiedad y depresión. Fíjense qué es lo que le pasa en general a todos los chicos que cayeron en estas prácticas. Y esto les debilita la capacidad de resistencia y el pensamiento crítico. Por eso uno a veces ve como muchas veces se burlan de ellos,
haciéndole preguntas simples que no consiguen resolver, porque claro, no pueden resolverlas porque han eliminado el pensamiento crítico para poder ser manipulados. En algún momento el señalar lo que pasaba y señalar cosas muy obvias es como que los sacude y les permite volver un poco a la realidad, pero si hubiera un grupo de pertenencia, una familia que los contenga, esas políticas, esas ideas son puestas a prueba y son rechazadas por el individuo, pero como no hay nada porque ya se lo aisló, haciéndole creer que son todos enemigos en una gran confabulación opresora, esa persona queda aislada y es sometida a la voluntad de terceros, en este caso quienes organizan estos movimientos. Y cuando son así, buscan mucho más consuelo en narrativas o líderes que le prometen una solución. Entonces, vos te sentís mal porque a vos te rechazan porque sos mujer, o porque sos gorda, porque sos de tal raza, porque en realidad hay un sistema heteronormativo, patriarcal y opresor que a vos te lleva a que, y bueno, cuando vos razonás de esa manera, ves a todos como tus enemigos y no podés armarte psicológicamente para entender lo que realmente está pasando, y buscas un apoyo en quienes te dicen, bueno, pero nosotros te contenemos, nosotros te apoyamos, nosotros le damos una razón a tu existencia, con nosotros no estás solo. Y también es clave el control de la información, porque cuando vos aislás a una persona de un grupo y le das, tenés que darle una información seleccionada o manipulada para alimentar lo que vos querés alimentar. Y en las sociedades en general funciona de la misma manera. Lo rompiste del grupo familiar, del grupo social, de su comunidad, lo sacaste, lo metiste en un nuevo grupo y le estás restringiendo la información, porque esos grupos van a llegar con sus teorías y van a llevar a rechazar todo aquello que no les sea propio. Esto parece una exageración, pero la idea los lleva a reforzar creencias que son irracionales y que dependen del manipulador, y evita que haya opiniones externas que desafíen esa narrativa. Por ejemplo, pensar que una mujer no se define por sus órganos genitales, que alguien puede percibir algo distinto a una naturaleza evidente, que la voluntad propia se impone sobre la realidad, es una de las formas más extremas de esto que estamos viendo, pero es lo que vemos diariamente. Cuando seriamente una sociedad, hay individuos que vienen y que dicen, yo no sé si es hombre o mujer, y vos decís, bueno, pero por los genitales te das cuenta, y dicen, no, porque eso no identifica a ser un hombre o una mujer, tiene que ver con otras cosas, y que después terminan siendo cosas contradictorias en sí mismas. Indudablemente lo que se produjo es eso, se les produjo una distorsión que les impide ver la realidad, y se les impone creencias irracionales, pero esto lo han hecho a nivel masivo, no a nivel individual. Lo han hecho con enormes grupos, y lo hicieron concentrando la información que se les da y acompañándolo por cuestiones como la cancelación. ¿Qué hago? Yo cancelo cuando alguien me contradice. Yo no argumento, no utilizo prácticas donde me llevaría a mí a ver si esto es así o no, si se puede sostener, si es racional. Todo eso se borra de plano y se implementa solamente otra cosa, que es la cancelación, que es algo emotivo. Entonces yo no escucho y reafirmo el único discurso que hay. Cuando vos generás eso, lo acompañan con la creación de dependencia emocional. Acá lo estamos hablando en forma individual, pero se puede aplicar en forma colectiva. Las personas aisladas tienden a formar vínculos más fuertes con aquellos que les ofrecen compañía, aprobación o sentido de pertenencia, inclusive si estas relaciones son abusivas. Lo mismo que, por ejemplo, las feministas te dicen con respecto al hombre que hace eso, que cumple ese papel, pero en realidad lo terminan haciendo ellos mismos. Es necesario aislar al individuo
¿Y esto cómo lo logramos a nivel social? Promoviendo que corte vínculos con raíces y tradiciones. ¿Qué es cortar vínculo con raíces y tradiciones? Bueno, es poner una política de construcción. La política de construcción te mina esas bases y vos ya estás aislado, ya estás sometido a un discurso crítico y ya sufriste todo ese proceso de presión y relajación que decíamos antes, y te hace muy vulnerable a la manipulación, que es lo que hicieron. Esto, como decíamos, a título individual se hace reforzando el aislamiento del individuo. Por eso, por ejemplo, eh, hablando en cuestiones ya de espionaje y esas cosas que se hacen para quebrarle la voluntad, celdas de aislamiento, se lo separa, se lo aísla. Fíjese lo que hacían con los prisioneros en Guantánamo, por ejemplo. No sabes si es de día, no sabes si es de noche, no sabes cuándo comes, no sabes, por ahí te hacen comer 2, 3, 4, 5 veces seguidas y después te tienen larguísimos periodos sin comer, no te dejan ir al baño. Todo esto te va minando esa capacidad de resistencia. A nivel social no podemos hacer eso, pero sí podemos tener pandemias, sí podemos tener ciudades de 15 minutos, sí podemos generar dificultades para el desplazamiento. De a poco vamos haciendo lo mismo, vamos reduciendo el mundo a los individuos y a los propios habitantes de esa sociedad para limitarlos físicamente, generando además un control emocional con dinámicas que desacrediten o demonicen a la familia y a los grupos de amigos, promoviendo la idea de que estos no son confiables o que son enemigos del grupo. Por ejemplo, la promoción del child free, el aborto, el divorcio. Y del otro lado tenemos el feminismo y la versión masculina, la Michitao, los hombres bajo su propio camino, que es la tendencia a no tengamos relaciones con ninguna persona, ninguna mujer. O sea, son hombres que viven aislados y en soledad. Todo eso tiene que ver con que le han generado esa situación de desconfianza alrededor de su familia, de sus amigos, a las mujeres de sus maridos, a los maridos de sus esposas, a ambos de sus hijos, a sus hijos de sus padres. Ese proceso de generación de desconfianza nos lleva a este punto. El control de la información, restringir el acceso a medios externos a una persona como prensa, libros, internet, etcétera, para evitar que contrasten las ideas con las que les están implementando. O sea, a mí me dijeron que esto es así, pero a ver, yo lo miro y hay gente que dice lo contrario y pienso y me doy cuenta que me engañaron. ¿Cómo se hace a nivel masivo? Cultura de la cancelación, argumentos emocionales, eslóganes reduccionistas. Fíjense que discuten con memes. O sea, esa es la argumentación máxima, es una forma más que primitiva. Generar también la inducción a la desconfianza, fomentando la paranoia, sugiriendo que las familias o comunidades tienen intenciones ocultas o son amenazantes. Bueno, ¿qué hizo el feminismo con las mujeres y los hombres? Decirle que los maridos básicamente tenían eso, que eran todos asesinos potenciales y violadores potenciales. Generaron esa desconfianza emocional y promover el entretenimiento superficial y la ignorancia como herramientas de manipulación y aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, lo que hago es desvío la atención de las personas o de lo que queda de las personas hacia contenidos triviales, contenidos que eviten cuestionar las estructuras de poder y que eviten desarrollar un pensamiento crítico. Los mecanismos básicamente que se utilizan son distraer de lo importante, llenándolo con acciones superficiales, que puede ser televisión, redes sociales, deportes o espectáculos, que le ocupen tiempo y energía, dejando poco espacio para la reflexión sobre problemas reales, sociales, políticos, de esta manera generar que la gente no tenga impacto para informarse sobre situaciones críticas que van a hacer a su vida. Por eso muchas veces cuando uno va y les habla de determinadas cosas, dicen yo no tengo tiempo. Y de a veces no es que no tienen tiempo, que su tiempo lo ocuparon en otra cosa. Crear dependencia emocional. El entretenimiento masivo se convierte en una fuente de gratificación emocional inmediata que fomenta el consumo pasivo en lugar de la acción activa o el cuestionamiento. Esto genera
dependencia emocional, refuerza la conformidad y desmotiva a las personas a buscar alternativas de satisfacción o realización personal. Reforzar el hedonismo. Los mensajes en los medios de entretenimiento promueven el consumo, la superficialidad y la acumulación material como objetivos de vida. Y esto sirve para perpetuar sistemas económicos y sociales injustos que dependen de una población centrada en el consumo en lugar de una crítica o acción política, aunque últimamente estamos viendo que lo centrado en el consumo ahora pasa a ser en el cuidado del planeta. Fomentar el individuo y el individualismo y el aislación el aislamiento. Estoy trabado ya. Los medios promueven narrativas centradas en la autosatisfacción, éxito personal y hedonismo, minimizando la importancia de las conexiones comunitarias o familiares, generando que las personas se aíslen emocionalmente y pierdan vínculos sociales significativos, haciéndolas más vulnerables a la manipulación. Simplificar la realidad, esta es clave y esta es una de las que vemos más comúnmente, ¿no? Los contenidos de entretenimiento tienden a presentar problemas complejos en forma simplificada o distorsionada. Fíjense lo que hace Milei, por ejemplo, reduciendo la capacidad del público para comprender las cuestiones sociales o políticas de verdad. De esta manera refuerzan estereotipos, ideas preconcebidas y narrativas controladas que los benefician. Por ejemplo, el problema es el Estado, el problema son los sindicalistas, el problema son los comunistas. Todo esto se transformó en un reduccionismo del problema real. Hay un problema con los comunistas, hay un problema con el Estado, hay un problema con los sindicalistas. Sí, probablemente lo haya, pero ese es el problema que tenemos, no. El problema que tenemos nosotros es, por ejemplo, que nos están constantemente sometiendo a una extracción de riquezas vía políticas financieras, que estamos siendo sometidos a un proceso de destrucción de las capacidades de desarrollo tecnológicas, industriales y demás. Bueno, de todo esto no hablan y nos echan la culpa en un reduccionismo, la culpa es del peronismo. Ese es el tipo de práctica que utilizan, ¿no? Y esto se complementa con la promoción de la ignorancia, porque si se consigue una educación superficial que priorice la memorización, pero lo hagan sin poder procesar correctamente la información que se recibe, sin tener un espíritu crítico, se mina esa posibilidad de reacción, utilizando campañas de desinformación y utilizando campañas de sobrecarga informativa con informaciones que son irrelevantes. Pasa algo y nos llenan de datos inútiles y no nos dejan entender lo que realmente pasa. Promoción de alguna manera del antiintelectualismo, es decir, cualquiera que piense está mal, se glorifica la ignorancia como una virtud, y cualquier reflexión profunda se la considera como elitista o innecesaria. Esto se hace muchas veces desde el propio campo popular. La cultura de masas moderna es de pan y circo, entretenimiento actual, aunque últimamente cada vez es menos pan y más circo. Y lo hacen con el culto a las celebridades, una triste realidad actual. Medios de comunicación sensacionalistas que priorizan lo mismo, los escándalos, las emociones del análisis profundo, y con redes sociales con algoritmos diseñados para maximizar todo el tiempo de permanencia, pero con contenidos triviales, ¿no? Y acompañan todo esto con la desmovilización política. Las personas son distraídas, o se las lleva la ignorancia sobre los problemas sociales o políticos que hay, e inclusive con una cuestión de hostigamiento hacia cualquiera que pueda diferir con sus posiciones. Por eso instalan una aceptación pasiva del control, haciendo que la gente se conforme con el status quo, y con la fragmentación social que se promueve, porque al romper las conexiones comunitarias y hacer un enfoque individualista, debilita lo que sería la resistencia colectiva ante abusos de poder. Bueno, un poquito de paciencia, ya vamos terminando.
Se promueve el entretenimiento superficial y la ignorancia para alternar las capacidades individuales como las colectivas, generando un impacto profundo en cómo las personas procesan la información, tomando decisiones y cómo perciben el mundo. Eh, También trabajan sobre condicionar la inteligencia, reduciendo primero el pensamiento crítico, como ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque la sobreexposición a entrenamiento pasivo y la simplificación de problemas complejos disminuyen la capacidad de analizar, cuestionar y reflexionar críticamente. Es decir, cuando yo acostumbro a mis seguidores a no argumentar, a cancelar y a discutir con memes y con eslóganes, lo que yo hago es disminuir su propia capacidad de reflexión. Por lo tanto, son más dependientes a lo que yo le voy a decir y reduzco la capacidad que tengan para generar ideas propias o puedan resolver problemas más complejos, que es lo que estoy buscando. La falta de estímulos intelectuales, además, impiden que el cerebro funcione adecuadamente. Esto lleva a que haya menor plasticidad cerebral, dificultando la adquisición de nuevas habilidades y adaptación a entornos cambiantes. Por eso es importante no avanzar cognitivamente. Aumento del conformismo. Las narrativas dominantes en el entretenimiento masivo refuerzan la comodidad y desincentivan la originalidad o la disidencia, con el objetivo de suprimir la creatividad y fomentar comportamientos de imitación en lugar de innovación. Pérdida de habilidades sociales profundas, esto es algo que le preocupa siempre a Ivoni. La dependencia de los medios digitales y de redes sociales interactúa sustituyendo experiencias personales que generen empatía, habilidades de comunicación y colaboración. Se frena el desarrollo de la inteligencia emocional de la inteligencia en general. La desinformación produce también, si se produce a través de producir información superficial o descontextualizada que fragmenta los temas, generando ilusión de conocimiento, donde la gente cree saber más de lo que sabe, cree entender más de lo que entiende. Fíjense, por ejemplo, uno lo ve con todos los libertarios, ellos creen que tienen las soluciones mágicas, pero porque en realidad es porque no consiguen profundizar en nada. Como es muy superficial su lectura, les parece que todo es maravilloso, cuando en realidad sus soluciones son absolutamente absurdas. Y el efecto del desarrollo de la inteligencia a distintos niveles. Los niños son, cuando son expuestos a contenido superficial, eh, vemos redes, televisión, videos, juegos que no tengan algún efecto educativo, experimentan una reducción en su capacidad de concentración, memoria a largo plazo y habilidades de resolución de problemas, dificultando entonces la forma de aprendizaje futura. ¿Qué es lo que está pasando hoy en los colegios? Los chicos no tienen capacidad de sentarse y concentrarse. El primer problema que tiene es que, te lo dice cualquier docente, los chicos no se concentran, están absolutamente dispersos, no les interesa nada y no pueden sistematizar tareas y no tienen habilidades para resolver los problemas más básicos. Las han perdido y llegan a las universidades así. ¿Por qué? Porque eso se fue minando desde chiquitos. Y en los adultos la dependencia del entretenimiento es tal vez menos grave en ese sentido porque no te limita tanto de esa manera, pero sí te limita la capacidad para procesar información compleja, tomar decisiones y participar en discusiones más significativas. La inteligencia colectiva, cuando se produce eso en sociedades que priorizan el entretenimiento, como sucede con la estadounidense, se reduce la capacidad colectiva para generar nuevas ideas y soluciones a problemas globales. Bueno, ver cómo piensan los Estados Unidos en esto están con todos los números. Vulnerabilidad a la manipulación, la ignorancia generalizada facilita el control por parte de las élites o instituciones, ya que las masas carecen de herramientas para desafiar las narrativas dominantes.
y de esta manera se condiciona su pensamiento. Y hay un proceso que se llama recompensa dopaminérgica, que se basa en generar estímulos con descargas constantes de dopamina que producen una adicción al placer inmediato, y de esta manera entrenan a la propia población como si fuera una rata a buscar recompensas rápidas en lugar de buscar tareas que sean gratificantes a largo plazo. Por eso también vemos, sobre todo en los jóvenes, la inmediatez. Necesitan todo que sea ya. No sirve cuando ves algo más largo. ¿Por qué? Porque ya están entrenados a buscar esa recompensa de dopamina. Su cerebro necesita la descarga constante de dopamina, y si no la consigue constantemente como está acostumbrado, entra en crisis. Todo esto produce alteración en la plasticidad cerebral. La falta de estímulos desafiantes reduce la formación de nuevas conexiones neuronales. Esto lo vemos con la gente que tiene Alzheimer o cualquier enfermedad neurodegenerativa. Lo que se intenta hacer es estimularlos para que generen nuevas redes neuronales y puedan soportar lo mejor posible la enfermedad. Con estas prácticas lo que hace se reduce de antemano esas redes neuronales, limitando la capacidad a futuro de aprendizaje y adaptación y del desarrollo de habilidades cognitivas. O sea, ya no vas a aprender como aprendías hasta ahora. Se priorizan las habilidades como la multitarea superficial. Esto es algo muy propio de lo que hacemos nosotros hoy en día. Nos estimulan a ser como Windows, que tiene muchas ventanas abiertas a la vez. Pero ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el problema que tiene este estímulo? Cuando uno es una especie de multitarea, uno no genera capacidad de atención en algo profundo. Básicamente lo que tiene es una extensión sostenida con memoria de trabajo corta y con un razonamiento poco profundo. Cuando intenta uno profundizar en esto, no puede hacerlo en multitarea. El cerebro no da para eso. Se necesita concentrarse y focalizarse, pero estamos entrenados para usar el celular, para hablar, para hacer 50 cosas a la vez. Cada vez nos llevan más a eso, que siempre se le ha atribuido a las mujeres, pero es algo que se está estimulando desde el poder, para que no puedas profundizar en un razonamiento. Y este condicionamiento se perpetúa a través de los medios de comunicación, que básicamente sostienen esto, a través de los sistemas educativos y a través de los entornos digitales. Bueno, esto más o menos es lo que intentaba contarles hoy de cómo funciona toda esta situación. Al final lo hicimos un poco más rápido. La primera parte hice mucho más comentarios. Me hubiese gustado hacerlo más, pero también hubiese sido extremadamente largo. Ya el programa ya es muy largo de por sí. Pero es entender que cuando estamos sintiéndonos mal, cuando nos sentimos solos, cuando no tenemos fuerzas para iniciar algo, cuando no tenemos capacidad, cuando no tenemos imaginación para resolver problemas, es porque estamos minados, estamos desgastados. Y no es porque estamos desgastados porque hay una decisión de Dios para que sea así. Esto es porque estamos siendo sometidos a un proceso de estrés y manipulación que tiene como objetivo que las sociedades, todas las sociedades del mundo, en este caso hablamos de Occidente, pierdan el espíritu crítico, pierdan su capacidad de pensar, pierdan su capacidad de aprendizaje, pierdan su capacidad de entendimiento. Básicamente lo que están haciendo es estupidizando a las masas para poder manipularlas.